ganancia. Sí. Y eso Mira, le priman, con eso los priman con la... Eso es un poco de camelo. Que no. Me cago en... Y las Porque noticias... esas cosas pueden ser interesadas. Vale. Todo. Porque vamos a ver. El país que tiene oro, cuando el oro era el índice, todos los bancos del mundo almacenaban oro y decían, tengo tantos kilos, y eso les daba una garantía. Pero se han dado cuenta que eso no sirve para nada, porque países llenos de oro estaban arruinados. Alemania, que había perdido todo el oro, pues se levantaba porque se ponía a trabajar y ya está. Y ya eso ha pasado a la historia. Ahora, el riesgo que corre un país de que vaya hacia atrás, de que la industria se paralice, pues ese depende de tantas cosas que yo no me explico cómo determinan la prima de riesgo, porque como es de entre naciones, probablemente, porque no es dentro del país, ¿eh? ¿Quién paga aquí ese riesgo? El riesgo lo pagan los inversores. Los bancos. Los inversores y como consecuencia el Estado. Como consecuencia lo paga el pueblo. Estar influido porque quieran cobrar un tanto por ciento más. Claro. Hay bloques hoy en Europa de países asociados que están enfrentados a otros o no. Sí, porque hombre. a mí me parece que en Europa hoy Mira, no hay ese peligro. Hoy día están, el día de hoy, a 20 de noviembre, a 18 de noviembre. En el día de hoy, Alemania y Francia son los más importantes de Europa. Están unidos, no hay peligro de guerra entre ellos. No. No le hay. Si tienen las fábricas en común, no se pueden pelear. Además que no lo dejaría Estados Unidos. Europa está dividida, pero económicamente. Porque están los más ricos, que son Alemania y Francia, y los más pobres, que somos el resto de la eurozona. Pues han aprovechado, se han dado cuenta, al fin, al cabo de 100 años, se han dado cuenta de que han sido realmente los provocadores, no precisamente ellos dos solos, no. También Inglaterra es culpable. Pero no es Alemania la culpable de las guerras. Pero abuelo, una cosa. Ahora mismo el Bundesbank, el Bundesbank es sí, el banco alemán, sí. Está controlando las economías sobre todo de Grecia, porque decían que Grecia se iba a la quiebra. Pues que vaya, han hecho muy bien en irse a la quiebra para asustar a los demás. Es el recurso que tienen los pequeños. Le ha arrastrado a Italia, porque ahora Italia también está bajo el prisma. ¿Y tú crees que ahora España también está por de inseguridad? Y ahora España hoy ha subido el porcentaje más alto de todos los tiempos de la prima de riesgo. Sí. Hoy. Pero eso ¿quién lo cobra? Eso, pues ahí está el tema. ¿Quién cobra esa prima de riesgo? ¿Es que la ponen los bancos españoles porque lo ven venir así? No. ¿O es porque mira... No, son sociedades que se dedican a valorar la prima de riesgo. Ya, pero la prima de riesgo, ¿quién la paga? La pagas tú, la pago yo. Pues no será una manera de sacarnos los cuartos. Efectivamente. Mira, Alemania ha estado varias veces que se hundía y ha salido siempre a flote. Sí. Grecia, los griegos son muy inteligentes, no te olvides de esto, ¿eh? Uh-huh. Pues no tiene medios porque es un país pobre, es pobre por naturaleza. Y sin embargo, yo no sé cómo se las arregla que en cuanto se pone la cosa fea, todos se vuelcan. ¿Por qué? Pues porque ejerce una gran influencia intelectual. Con los griegos, ¿no? Claro. Porque ahí empezó la cultura, ¿no? España tiene una gran influencia como valor de combate. Ajá. Y a España la han respetado en 2 guerras mundiales y no han conseguido obligarla a entrar en ninguna de ellas. Así estamos de baja. Ya. Y es muy probable que les quieran cobrar la factura, ¿sabes? Claro que sí. Si es que lo cobran
algunas compras que haga España y se la piden más caras, porque puede ser eso el secreto. Ven que España está bastante equilibrada hoy. Hace 50 años no. Será en crisis, papá. Era un país puramente Será en agrícola crisis, papá. y estábamos a merced de ellos. Pero en las dos guerras mundiales, El euro, abuelo, desde la entrada del euro, la economía española está mucho peor. ¿va? Sí. Está mucho peor. Claro, Porque se han el metido dólar- los el euros. dólar ha bajado, No, y no aquí tenemos la práctica, el euro ha subido, pero entonces, no ¿qué pasa nada. Ha bajado el Mira, dólar y ha subido. España está bastante equilibrada, no tan equilibrada como Francia, porque el secreto de Francia es que tiene una industria y una agricultura potentes, unidas y desarrolladas. Y España no tenía más que agricultura, no teníamos industria. Ya, Y ahora vamos pesando en la industria, porque hoy hay cosas que tienen que País Vasco. comprárnoslas. El País Vasco tiene la mejor, ¿Eh? el País Vasco tiene la mejor industria. Pues, bueno, el País Vasco y Cataluña y Andalucía. Todos, Sí, todos. pero, Ahora, pero la Andalucía- industria de Cataluña tiene mucho que ver con el comercio, Con el comercio europeo. con el comercio de No, telas, no, la de Cataluña- zapatos. No, Cataluña tiene un inconveniente para ella. Eso es lo que perjudica, y por eso porque ha habido nacionalistas catalanes, aunque no han sido tan exagerados como los vascos, porque Cataluña sabe que no puede competir con Francia, ni con Italia. Y España sí. Con Cataluña precisamente compite. La usa como medio de presión. Dice, no, que eso también nosotros lo podemos fabricar en Cataluña. Ahora, eso es una cosa tan compleja que no hay un tío que lo sepa precisar, te lo digo yo, que se han pasado por situaciones de quiebra en Alemania 4 o 5 veces, en Francia bastante, en Inglaterra ahora mismo quizá estén en una época de crisis los ingleses. Ahora los ingleses cuentan con el sostén de Norteamérica. Mm. Bueno, como El como problema- cuenta España, pero si en los momentos más Abu- difíciles abuelo. España ha vivido gracias a Abuelo, América. abuelo, el comercio internacional está devastando la economía. Está Devastando la economía. desgastándola, No, devastando. devastando el comercio internacional. Porque ¿En se qué fabrica sentido? fuera, se ¿En qué fabrica sentido? fuera y se importa casi todo de China, Casi todo de la China, de de la China. ¿quién? Pues toda Europa importa y Estados Unidos bueno, claro, importan porque mucho. China ha sido la gran sacrificada del mundo, todas las naciones tenían la costa del Pacífico de China, no era, allí el gobierno chino no mandaba, allí mandaban los cónsules de todos los países europeos, Hasta que se porque casaron. tenían hasta ciudades enteras bajo su control, pero como el comunismo chino se ha sacudido las pulgas y los ha hecho a todos a hacer puñetas, pues es que han sido expulsados, pero expulsados físicamente. de Estados Unidos. Pero Portugal y No, España. mira, Papá, gentes pero con Portugal y dinero España. y con todo, y hay embajadores y de todas las casas, de todos los países de Europa. China los ha expulsado de allí, no, otros, fuera, fuera. Vale, Los ha expulsado. Y como China fue la gran vencedora, porque ¿quién crees tú que ganó la guerra mundial? ¿Quién crees tú que de verdad la ganó? Pues no lo sé. Mira, el Japón era potentísimo. ¿Cuánto trabajo les costó a los Estados Unidos reconquistar todo? Las islas? Nada, un paseo militar. ¿Por qué? Porque el ejército japonés se vio tan ahogado en China que no podía ni retroceder, porque se lo comían. Llegaron y ocuparon Pekín, y ocuparon Manchuria, y ocuparon todo, y toda la costa. Pero amigos, llegaron a la línea de Nankín, la capital interior, y no pudieron romper las líneas chinas. Y cuando llegó un momento decisivo, Norteamérica, que se había repuesto gracias a la resistencia china, pues Norteamérica fue un paseo militar. Pero el ejército japonés no pudo abandonar China para ir a defenderse fuera. No se podía ni retirar, estaba copado.
y quedó con todo él en poder de China. Abuelo, Fue la gran vencedora, China. abuelo, Son mucho más que los demás. otra pregunta. ¿Qué opinas tú del copago? Del copago, ¿Eso qué? el copago de la seguridad social. El pagarlo parte el usuario y parte la seguridad social. Pues no, yo no lo veo bien. ¿Pero qué es lo que hay que pagar? Pues los medicamentos, por ejemplo, Sí, sí, que te hagan pagarlos. No. La aspirina no ¿Pero vende. qué cosa? No. Eso es pecata minuta, eso pasa en todos los países del mundo. Aquí no Porque, se vende, mira, claro, no hay más que dos extremos. El capitalismo exacerbado a estilo estadounidense o el comunismo exagerado que estaba practicando ahora China. O había practicado antes Moscú. Porque Rusia parecía que como China estaba dominada por los de fuera, parecía que la potencia estaba entre Norteamérica y Europa. Y le tenían un pánico tremendo a Rusia. Porque Rusia bajo el comunismo dio un gran avance industrial, porque además se apoyaba en China y los chinos se beneficiaban de eso. Y los Estados Unidos tenían miedo de Rusia y de China, así de claro. Y los Estados Unidos eran potentes, pero claro, ellos solos no había podían. muchos chinos. Como Europa se ha desangrado en un siglo con dos guerras mundiales, que los que han pagado el pato han sido, pues eso, Inglaterra, Francia y Alemania, que son los que se han destrozado. Y Italia, pero Italia ha escurrido el bulto siempre a última hora. No sé cómo se los han arreglado. Ha sido siempre, ha estado siempre aliada del que iba a perder. Pero lucha en contra de él durante la guerra, y cuando la cosa cambia vuelve a darse la chaqueta. Los italianos han cambiado de chaqueta cada 2 por 3. Claro, el sitio en que están, que es África y Europa enfrente. África es el continente riquísimo en cosas naturales, pero está sin civilizar, porque los europeos no han hecho en África nada para favorecer las vidas de esos países. ¿Sabes ahora, abuelo, que en el norte de África hay revueltas y revoluciones? Claro, ¿cómo no lo va a haber? En Túnez y en Trípoli y en Egipto y en Marruecos y en Argelia. ¿Cómo no lo va a haber si los europeos no han hecho más que explotar? Mira, ahí es donde se nota la diferencia de culturas. España ocupó toda América y dejó incluso que vinieran otros países y les hizo concesiones. Lo que hoy se llama Nueva York fue una concesión que hizo España a Holanda, cuando España y Holanda tenían el mismo rey, aunque no tenían la misma legislación, y le concedieron y fundaron allí los holandeses Nueva Ámsterdam. Sí. Bueno, ¿por qué? Pues porque era permitido. España pero lo permitió. Dejó que invadieran también América. Se surgió que Inglaterra, el rey Felipe II había sido 12 años rey de Inglaterra, No, como consorte. consorte, como rey consorte de Inglaterra. Y también dio concesiones. Y cuando las concesiones inglesas en América del Norte quisieron separarse de la metrópoli, estalló la guerra interior que independizó a los Estados Unidos. En esa guerra de Estados Unidos Pero abuelo, contra Inglaterra, perdóname. España arrugó equivocándose a los rebeldes. ¿Por qué crees tú que la bolsa, el eje fundamental de la bolsa del mundo está en Nueva York, en Manhattan y en Tokio? Pues Estos países. porque son los más... Más fuertes, en más los fuertes. Estados Unidos Pero hay está porque son la madre del cordero, se han reunido todos los capitales. Ten en cuenta que los Estados Unidos tiene un territorio tan grande como toda Europa y más rico en minerales. O sea, los Estados Unidos, mira, allí, si dicen que hay hambre en los Estados Unidos, eso es un camelo.
Allí los pobres van a pedir limosna montados en un Chrysler. ¿Tú no crees, abuelo, que la crisis mundial tiene que ver con... ¿La qué? La crisis mundial que hay ahora mismo tiene que ver con el petróleo, con la electricidad, con el gas Hombre, todo y con eso las grandes empresas. Todo eso es con el conjunto, pero es que las grandes empresas tienen relaciones interiores entre sí. Y entonces, pues hacen muchas veces ellas la guerra. Pero eso es pasajero, eso es de momento. Porque como estas cosas tienen asiento en un territorio, si los habitantes de ese territorio están lo suficientemente civilizados y no se dejan aplastar, pues a lo mejor la política de esos países no es puramente capitalista. Pero El mira, único país han que había matado... absolutamente capitalista eran los Estados Unidos. Han matado a Gaddafi. A Gaddafi, hace poco. Gaddafi. La han asesinado. Le han asesinado, sí. ¿Quién ha matado? Eso se veía que lo iban a matar. Era demasiado nacionalista y Europa no lo aguantaba y le han dejado que crezcan los otros. Claro. Pero eso es culpa de Europa. Y es que en África los europeos no han hecho únicamente el sur de África, la colonia del Cabo antigua, Sudáfrica. se puede codear con los europeos. ¿Por qué? Porque fue colonia holandesa, colonia inglesa, y luego las dos cosas juntas, y era el refugio de esos países, Holanda e Inglaterra. Y han salido más ingleses que africanos. Ahí es donde únicamente se nota la civilización europea de los europeos. Con Porque el resto- toda su influencia. Y entonces el África del Sur, hoy, no la cuentes como un país africano. Es un país europeo que tiene tierras en África. Y es como si fuese Inglaterra. Así de claro.